ABC Radio presenta su programa El Acento, con el doctor Jesús Corona. Los sábados no volverán a ser iguales. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es El Acento, su programa, el programa más positivo de la radio en México. No hay otro programa tan positivo como este. Aquí no hay noticias, ¿eh? Nada, que se cayó el tren, nada, que los del partido no sé qué, que los del partido no sé... No. Aquí pura sonrisa y pura cosa interesante para la audiencia. Hoy tenemos grandes invitados. Desde aquí le mando un saludo hasta Puebla a David Peral, que lamentablemente, él iba a estar con nosotros el día de hoy. Lamentablemente este joven talento de Puebla, pues bueno, adquirió una enfermedad de estas como la salmonela, que le ha impedido estar con nosotros, pero desde aquí nuestro agradecimiento por la presencia tuya, aunque sea como escucha. Pronto te tendremos en la cabina, David, deseamos que te mejores muy pronto. También, bueno, pues el día de hoy, 3 invitados de lujo. Un invitado que es un escritor excepcional, personaje al que admiro, al que respeto, esposo de una de mis más grandes amigas, mi queridísimo Carlos Valdés Martín, bienvenido. Muchísimas gracias por recibirme, es un honor estar aquí. Gracias, Carlos. Una de las jóvenes más talentosas que yo conozco, más brillantes de su generación. No quiero decir mucho porque pues evidentemente se va a dar cuenta por sus apellidos que tiene que ver conmigo. Su madre dice que yo soy su padre, eso quién sabe. Porque hija de mi hija, mi nieta, hija de mi hijo, quién sabe. Hija Graciela Esperanza Corona Islas, joven abogada, campeona de oratoria, buenas tardes. Hola, mucho gusto, un saludo a toda la audiencia. Primero que nada, pues agradecer el espacio que me dan en El Acento para poder expresar un poco de las ideas que tengo sobre los derechos de las mujeres, sobre el feminismo, una necesidad actual en nuestro país. Y pues saludando cariñosamente a los invitados, a ti, papá, al maestro Waldo, al escritor, y también mando un saludo... Pues todavía no presento a Waldo y tú ya... Perdón, y un saludo muy grande hasta Puebla, donde alguien muy especial me está escuchando. Ya dilo. Un saludo a David Peral. Su novio. Ay, tú María, tú la traes. Ay, manita. Y bueno, uno de los maestros de oratoria que en este país tiene un gran reconocimiento, con grandes campeones oradores que ha formado, un hombre que le ha dedicado a la oratoria su vida y que ha hecho de la oratoria una ciencia exacta. Me da mucho gusto recibir al maestro Waldo Fabián González. Maestro, qué gusto, qué honor tenerlo aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación del Acento. Es un gran honor estar en El Acento, señor Corona, y con tan festivos invitados. Muchas gracias. Gracias a usted, maestro. Mi querida coproductora, allá está, en la otra cabina en producción está Isabel Hernández y Daniela García, se encargan de la producción, y Raquel Escalante de la coordinación de información. Mi queridísima Daniela García, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes a todos. Quiero invitarlos a que sintonicen el programa. Tenemos unos invitados que los van a enriquecer en cuestión a los temas que se van a tocar, así es que no se despeguen de su lugar, y pues estamos en El Acento. Mi queridísima Raquel Escalante. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Gracias a nuestros invitados. Saludo a la audiencia y los invito a que se queden con nosotros en su programa. Y bueno, va a estar buenísimo como cada sábado. Y bueno, miren ustedes, el sábado pasado, por un error mío, lamentablemente, no estuvo al aire mi querida compañera, economista, escritora y gran ser humano, gran mujer ejemplar, desde España, allá en Madrid, desvelándose, allá son la 1 de la mañana, y yo le pido, por favor, la audiencia me disculpe, a Claudia Luna me disculpe, porque el sábado pasado, por un error mío, quedó fuera. Mi queridísima Claudia Luna Palencia, ¿cómo estás? Querido Jesús, pues con el gusto de estar en El Acento, muy contenta, por supuesto, y no te preocupes, yo entiendo los tiempos de la radio. Déjame comentarles en vivo a nuestros amigos de ABC Radio, pues cómo está el tema electoral. Yo sé que es un programa muy positivo, muy lleno de buenas noticias, pero bueno, en este momento lo que está pasando en España, vamos a repetir elecciones,
como bien te había comentado hace unos días, querido Jesús, pues ha sido prácticamente imposible evitar aquí en España la vuelta a las urnas, pues para volver a elegir no solamente la persona que va a presidir el gobierno de España, sino también pues el Congreso, las Cortes. Comentarles que bueno, si bien los españoles aquí cumplieron con su deber cívico, los partidos políticos, Jesús, sus respectivos candidatos, mira, hay que señalarlo, hay un enorme canibalismo político. Lo de México con sus políticos es peccata minuta, si lo comparamos con lo que sucede en España, te lo digo de verdad. Aquí hay puñaladas por debajo de la mesa, hay un egocentrismo que bueno, pues en buena medida han levantado una muralla para que pues el presidente Mariano Rajoy, que como bien sabes, nuestros amigos radioescuchas, fue el ganador en las pasadas elecciones del 20 de diciembre, pues fue imposible que fuera investido por mayoría absoluta. Y bueno, pues ahora lo que queda pues es nuevamente regresar a las urnas el 26 de junio. Hay que señalar que el presidente Rajoy pues ha sido arrollado por una lista de noes, de negativas por parte de los socialistas, de Pedro Sánchez, el líder del Partido Socialista Obrero Español, que también es candidato por parte del PSOE. Él también lo intentó, Pedro Sánchez se envalentonó, intentó la investidura, una investidura que no logró, pues no, muy a tropezones, porque hay que señalar que aquí en España, mira, pues hay una figura, la de Pablo Iglesias, que es el líder de Podemos. Su liderazgo pues ha venido a eclipsar de alguna forma el bipartidismo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. La figura de Pablo Iglesias, bien, Jesús, bien cabría analizarla dentro del contexto de América Latina. Él es una figura muy al estilo de Evo Morales, de Hugo Chávez, un poco con los tintes de Fidel Castro, es decir, que si Pablo Iglesias se presentara a las votaciones en cualquier país de América Latina, seguramente terminaría siendo presidente. Pero fíjate, para que tengas una idea del perfil, sí. Fíjate, Claudia Luna, el miedo que me da a mí es que aparentemente la humanidad está progresando y avanza, pero a la hora de las elecciones estamos retrocediendo. Una bestia palurda en Estados Unidos, Donald Trump, seguramente va a ser un fuerte contendiente a la presidencia de la República de los Estados Unidos. Correcto. En España, este Pablito, muchacho Iglesias, es que iba a decir una mala palabra, pero por respeto a la audiencia no la digo, lo dejamos en Pablito Iglesias, querida Claudia Luna. Muy bien, lo dejamos. Y le vamos buscando, bueno, para no insultar, no le digo Pablito Maduro Iglesias, ¿no? Porque bueno, ya con Nicolás Maduro tenemos. Pero la cuestión es, ¿por qué España enclaustrada en Europa, donde ya venía un movimiento progresista, liberal, extraordinario en España, Claudia Luna, ¿por qué ahora este retroceso con Pablo Iglesias? ¿Por qué? No lo entiendo. Mira, porque hay un enorme desencanto en una parte de la ciudadanía. Déjame decirte que una noticia que tiene 24 horas, y se las voy a compartir, es que más de 3 millones de españoles de la clase media, que pertenecen a la clase media hace algunos años, dejaron de ser clase media, Jesús. Porque el golpe de una crisis de 7, 8 años que tuvimos en España, una crisis económica que no se conocía en la historia de la democracia, que es una joven democracia en España, ha pegado muchísimo al poder económico de los españoles, muy acostumbrados al poder adquisitivo, a viajar, a tener, a comprar su piso, a vivir hipotecados. Les ha golpeado muchísimo. Y también déjame decirte que al mismo tiempo en que se ha erosionado la clase media española, que ha habido un enorme desencanto, que hay un creciente desempleo que no ha logrado ser paliado, pues también, Jesús, ha crecido cada vez los enormes casos de corrupción que salpican tanto al Partido Popular como al Partido Socialista Obrero Español, y se ha abierto, Jesús, tú sabes que cuando hay una clase económica enojada porque ha perdido poder, bueno, pues esto se manifiesta positivamente, negativo o positivamente en las urnas, y eso hace, Jesús, pues un caldo de cultivo para que personajes como Pablo Iglesias, muy cocinados pues al vapor de lo que ha sido Venezuela, porque han ido muchas veces a Venezuela, han dado cursos ahí, han estado muy prohijados por todo lo que ha sido pues el chavismo y demás, han estado muy empapados dentro de estas ideas de la izquierda totalitaria, de la izquierda extrema,
pues encuentren efectivamente un reducto en España. Y hay un reducto, sí, de españoles que están enojados y ven como un voto de descontento, es decir, no voto al PSOE, no voto al PP y ahora me voy al grado más radical. Comentarte, Jesús, sí, que esta repetición de las elecciones el 26 de junio, mira, la guerra de encuestas actualmente es una guerra de encuestas muy candente. Y fíjate que es lo más interesante es que en estas encuestas, en nuevas encuestas, le están avisorando que precisamente Podemos podría ser uno de los grupos más castigados en las nuevas elecciones del 26 de junio. Precisamente Pablo Iglesias, muy atento a tratar de evitar este castigo en las urnas, sí, porque es decir, ya tuvieron ellos unos meses de ensayo, ya se posicionaron en el Congreso, ya mostraron su cara más totalitaria, su cara más antidemocrática. Bueno, pues también la gente se ha dado cuenta de lo que han hecho y de lo que han sido. Y las encuestas hoy en día, Jesús, avisoran que estas elecciones del 26 de junio podrían arrebatarle entre 15 a 20 escaños al partido de Podemos en el Congreso, es decir, que rebajarían su poder político. Pero fíjate qué es lo interesante. Lo interesante es que obviamente Pablo Iglesias, muy al calor de lo que ha sido cocinado en América Latina, este populismo recalcitrante, ahora lo que está intentando es una alianza con Izquierda Unida, ¿sí?, que de consumarse, Jesús, esto es muy interesante para que lo escuchen nuestros amigos radioescuchas, de consumarse hoy en día la alianza entre Podemos e Izquierda Unida, significaría que de cara al 26 de junio podría Podemos con Izquierda Unida posicionarse en el segundo partido de picaporte en España, desplazando al Partido Socialista Obrero Español. Hoy en día, Jesús, lo que está en vilo, lo que está en juego es quién se va a quedar con la izquierda en España, si Podemos o el Partido Socialista Obrero Español. Fíjate, así es como están las cosas de candentes aquí. Caray, y todavía en España, bueno, pues hay una izquierda programática. En México, ese mamotreto llamado PRD, que se dice de izquierda, o los mamarrachos del Partido del Trabajo, que se dicen de izquierda, no son más que basurita electoral, pero bueno, de eso platicaremos más ampliamente. Queridísima Claudia Luna, un abrazo enorme, inmenso, la audiencia agradece siempre tu presencia, tu participación, y bueno, yo la disfruto mucho. Muchísimas gracias, querida Claudia Luna. Al contrario, les mando un gran abrazo, cuídense mucho, disfruten del programa El Acento y que tengan un gran fin de semana. Como siempre, un gran abrazo para todos. Muchas gracias a Claudia Luna Palencia, allá en Madrid, completamente en vivo, la 1 de la mañana con 14 minutos en Madrid, 18 horas con 14 minutos, antes de irnos a la pausa. Daniela. Pues... que nos diga, dinos por favor, 5518-7760, llámenos, participe con nosotros, visite usted OEM en línea, www.oem.com.mx, visítela, www.abcradio.com.mx, 5536-442016, nuestro WhatsApp. Les voy a hacer una pregunta, nuestros invitados trajeron 2 discos. Carlos Valdés Martín trajo un disco de recuerdos muy bonito, muy hermoso, para el Día de las Madres. Es un disco precioso de tríos. Y el maestro Waldo y Graciela Esperanza trajeron un libro que se llama El Método Gravitas, que está extraordinario, y otro disco, un disco de música de recuerdo, donde, bueno, ahorita les anuncio. 18:15, nos vamos a la pausa, regresando le pregunto para los discos y el libro. El Acento. Regresamos. ABC Radio 760 AM. Comunicación con sentido. El Acento. Continuamos. Ya estamos aquí de regreso, Isabel Hernández. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amable audiencia. Recuerde marcarnos 5518-7760. Anote usted bien, 5518-7760. No olvide visitar nuestro portal www.oem.com.mx. Sean ustedes bienvenidos. Y acuérdense, @ABC760 es el Twitter de nuestra estación.
Raquel Escalante, tenemos un disco y un libro para regalar a una persona de la audiencia. ¿El libro se llama? Así es, el libro se llama El Método Gravitas y el disco es Será Porque Te Amo. Así que y sí. este disco de Será Porque Te Amo trae canciones, dinos cuáles, alguna. Bueno, trae Cómo han pasado los años, Llamarada, Mi historia entre tus dedos. Necesito olvidar para poder vivir. No quisiera pensar que todo lo perdí. En una llamarada se quemaron nuestras vidas. Ah, ¿verdad? Pero abusado, acuérdate que la cantaba Mañoso Muñoz. Sí. El Mañoso Muñoz era tremendo, el Mañoso Muñoz, un tipazo. Entonces ahí está Llamarada, la historia entre tus dedos. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Ay, chiquitito Daniela García. Oye, Daniel, hoy vienes desatada, vienes muy despampanante. ¿A dónde te vas a ir de antro? No. A ver, entonces, ¿tú qué nos vas a dar para la audiencia? Un libro y un disco. Así es, el disco es A Ti Madrecita y trae canciones como Las Mañanitas de los Dandis, Gema, Linda. Tú como Motivos. piedra preciosa. ¿Y el libro? Se llama Las aguas reflejantes, el espejo de la nación, de Carlos Valdés Marín. Ahí Martín, está. perdón. Carlos Valdés Martín. A ver, ya están los dos regalos. ¿Pusieron atención ahí en la audiencia? Háganmelo saber, 55 36 44 20 16 por el WhatsApp, 55 18 77 60. La pregunta es muy simple. Dígame usted, llame usted y participe, y dígame mis hermanos colombianos. Ah, no, ¿verdad? Es otra cosa. Pongan atención, la pregunta es muy sencilla, bien fácil y bien sencilla. ¿Cuál fue la primera canción que cantó el de la voz? Ahorita, hace unos instantes, y se lleva usted el disco de, ¿cómo se llama, Raquel? Será Porque Te Amo y el libro se llama El Método Gravitas. ¿De quién es el autor? Es Caroline Goider. Exacto. Bueno, ya oyó usted, ¿qué canté? La primera canción que yo canté y se lleva ese disco. Y ahorita preguntamos para que Daniela dé el otro disco. Querido maestro Waldo, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Maestro, México es un país que se destaca porque aquí tenemos de todo, tenemos una gran riqueza, pero lo más importante, tenemos una capacidad de nuestros seres humanos, en los mexicanos y en las mexicanas, excepcional. Una capacidad para el habla que no se tiene en muchos otros países de habla hispana o no hispanoparlantes. ¿Por qué en el siglo XXI seguir dando talleres, cursos y seguir impulsando la oratoria? Sí, básicamente la oratoria ayuda a que se encuentren los seres humanos, a que existan menos desencuentros, y eso es crucial en la globalización, donde hay mucha cuestión de no encuentro entre los seres humanos, a pesar de que tenemos medios como nunca. Y también la oratoria nos permite hoy en día pues que el orador ya no sea el héroe, sino que la audiencia sea el héroe, de que cada uno se vaya encontrando a sí mismo. ¿Por qué, maestro? ¿Por qué ya no el orador como el eje central? Sí, ya hoy en día los mismos discursos ya no son en primera persona, cada vez hay una mayor participación, ya no existe el discurso monolítico, el monólogo, sino que ya cada vez hay un diálogo mayor, hay una sociedad democrática donde muchas voces son las que van decidiendo el destino del país y del mundo, y en ese sentido la energía se va moviendo hacia la colectividad. Día a día quedan atrás esos discursos de yo soy, yo quiero. Aquellos grandilocuentes discursos de algunos presidentes de antaño de México y del mundo entero, donde veo un México profundamente agraviado y la fregada. No me estoy refiriendo a Luis Donaldo, que además yo quiero mucho, respeto mucho, fue uno de los últimos grandes oradores. Graciela Esperanza, en tu experiencia, has sido campeona de oratoria, eres abogada, hoy los discursos de los abogados ante los tribunales orales pues deben tener un gran impacto. ¿Por qué los jóvenes? ¿Por qué jóvenes como tú, tu generación, una generación muy interesante? Porque
pensamos que los jóvenes de tu edad, entre los 20 y los 30 años, son jóvenes dormidos, atarugados por las tablets, el smartphone y esto. ¿Por qué buscan ustedes en la oratoria, Graciela Esperanza? Pues creo que la primer cosa que buscamos las y los oradores de esta generación es ser mejores seres humanos, y por fortuna nos hemos encontrado en el camino con gente muy valiosa como el maestro Waldo, como la maestra Alicia, que nos impulsan a buscar humanidad a través de la palabra, a servir a las personas y saber que la palabra es el rasgo característico que nos distingue como raza humana, y que esa palabra tiene que servir para mejorar como personas, para buscar valores, para buscar la justicia, para buscar mejorar nuestro entorno. Y creo que eso ha sido fundamental para muchas y muchos de nosotros, y seguimos aprendiendo, porque aparte la oratoria pues se ayuda de toda la cultura. Tienes que saber de música, tienes que saber de pintura, tienes que saber de economía, tienes que saber de derecho, tienes que ser una persona que se interese por saber día con día, y que nunca vas a aprenderlo todo, eso es cierto, pero siempre ese impulso por saber más, por ayudar, por servir, creo que es lo más bonito de la oratoria. Me preocupan ustedes los mortales, yo soy Zeus, entonces ustedes sí me preocupan, no tienen acceso a toda la cultura, yo sí. Maestro Waldo Fabián González, ¿cómo prepara usted tantos y tantos jóvenes campeones? ¿Por qué se le dan a usted tantos campeones? Sí, lo primero es partir que es un trabajo de suma humildad. El enseñar es solamente ser un eslabón más en la cadena de la sabiduría, en la cadena del razonamiento humano. Y es primero partir de la raíz de los jóvenes, de dónde vienen, quiénes fueron sus primeros maestros de oratoria, sus padres, y de ahí viene la venia de la palabra, en la cual uno llega a incidir, pero es la raíz familiar la que solamente viene a dar frutos cuando ya uno está después en el camino. Mire usted, para quienes nos escuchan, orar significa hablar, oratoria es el arte de hablar con arte, por lo menos yo así lo defino, pero la oratoria es un ejercicio cotidiano, lo practicamos cuando vamos en el transporte público y saludamos a alguna extraña, algún extraño, cuando conversamos en casa, estamos haciendo oratoria. Cuando decimos discurso, normalmente pensamos en las figuras de las políticas y los políticos en un atril, hablando y diciendo, y aquellos jóvenes que todavía trasnochados, que siguen creyendo en el leninato y en el comunismo, que van ahí con su hoz y su martillo y se ponen en la pose acá, bien acá amorosa, no lo digo por Adelchi Peña, colaborador de este programa. Saludos a Adelchi. De ninguna manera. Raquel, ¿qué le preguntarías tú al maestro Waldo y a nuestra amiga, colaboradora Graciela Esperanza, dos grandes oradores aquí en la mesa? Bueno, más que preguntarles, bueno, al menos así yo entiendo este tema como la importancia del saber hablar. Yo creo que es muy, ¿cómo lo digo? Es muy fácil, bueno, más bien muy difícil poder crear, no sé, una imagen pública, pero destruirla en 5 segundos. Tan solo con la manera en cómo nos expresamos. Digo, ahí como ejemplo pues tenemos a nuestro presidente, que pues sí ha cometido muchísimos errores. Aclaremos, el presidente de la nación, no vayamos a meternos en un problema ya con las autoridades acá arriba de nuestros jefes. O cualquier otra persona que incluso podría terminar con la carrera de alguien. Daniela García. Pues más bien, ¿cómo le hacen ustedes para incentivar la oratoria? Porque en la mayoría se supone que nosotros como estudiantes que somos, pues debemos de tener curiosidad para poder hacer la oratoria. Se supone, la mayoría de las personas no lo hace. ¿Cómo ustedes harían para que las personas se interesen por la oratoria? Maestro, nos quedan 3 minutos. Graciela, maestro. Sí, bueno, a partir de sus cuestionamientos a mí llega a mi mente una frase de Mike Tyson, que es, pues digamos que todos piensan que están bien hasta que reciben un golpe en la boca. Entonces,
hablar es una responsabilidad para todos, para el niño que está en la primaria, para la señora que vende verduras, para el político que es gobernador. No está nadie exento de esto. Entonces, una manera de incentivar el arte de la oratoria es a través de, por ejemplo, en el caso de un joven que vea cómo, utilizando las palabras exactas, puede dar a conocer lo que siente por una chica, y su incentivo pues será que le digan que sí. En el caso de una mamá, que le diga a su hijo que coma verduras y que el niño coma verduras. Entonces, la vida va dando los beneficios, la vida nos va envolviendo en toda una práctica de todo momento. Por eso es tan importante la oratoria. Gracias, con los medios. Pues primero que nada, tienes toda la razón, Raquel. O sea, una palabra te puede bastar para hacerte una buena imagen o destruírtela. Pero yo creo que buscando tu pasión, saber que tienes algo que te mueve, lo que más te apasione, puede ser el fútbol, puede ser el feminismo, puede ser la política, puede ser la justicia, o sea, pueden ser muchas cosas, y buscar eso en ti y decir, quiero hablar por eso, quiero luchar por eso, creo que es fundamental, y sobre todo saber que siempre que tú tengas un mensaje, lo vas a poder transmitir. No todos tienen el lenguaje perfecto, pero yo creo que con pasión, con corazón, se pueden transmitir muchas cosas. Vamos a leer unas llamadas. Regresando, despedimos a nuestros invitados para entrar de lleno con Carlos Valdés Martín. Vamos a una conversación sobre la nación, Carlos. Pues sí, es un tema apasionante y sumamente actual, que de hecho muchos de los fenómenos más importantes de la actualidad tienen que ver con el descuido que se tiene en el tratamiento de la nación. Se descuida tantito y empiezan las crisis. Venga, Teresa Rodríguez, del Agrícola Oriental. Son muy pocos los jóvenes que aceptan los retos de aprender más, leer para tener buena oratoria. A doña Teresa Rodríguez, al Agrícola Oriental, muchas gracias. Patricia Zúñiga y José Luis de la Narvarte. Son los del chat. No, Daniela, que tenemos que ir. Muchas gracias. Atendieron de lujo a mi madre. Patricia, José Luis, un fuerte abrazo. Juan Loperena, de la Colonia del Valle, Rocío Pérez de la Malinche, José y Antonio Campos de la Roma, hermanos Ramos de Chabacano, Chayo, Fernando y Juan, José Carlos Luna de Río Blanco, Alicia Isabel López de la San Rafael. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa y regresamos. El acento. Regresamos. ABC Radio 760 AM. Comunicación con sentido. El acento. Continuamos. Hola, amable auditorio del acento de ABC Radio, soy Aranice y esta es la bitácora del internacionalista. En esta ocasión platicaremos sobre las elecciones más importantes para el escenario internacional. Sí, hablo de las elecciones de Estados Unidos de América, nuestro vecino del norte. Es momento que Barack Obama se despida como presidente norteamericano. Prácticamente ha concluido los 2 periodos que la ley estadounidense le permite, y es por esto que en noviembre de este año el pueblo de la bandera de las barras y las estrellas votará por un nuevo presidente que ha de conducir a su país hasta el año 2020. La pelea por las candidaturas, tanto por la demócrata y la republicana, han sido aguerridas entre los candidatos de los distintos partidos, aunque tal parece ser que las tendencias se han inclinado porque Hillary Clinton se convierte en la candidata demócrata y por otro lado el republicano, que seguro muchos de ustedes ya conocen por sus polémicas declaraciones. Así es, hablo del showman llamado Donald Trump, el sujeto que parece ser la encarnación del mal en persona y que muchos mexicanos temen por su posible llegada al poder. Desde mi perspectiva, aunque en un principio se veía muy lejana la idea de que Donald Trump llegase siquiera a la candidatura, hoy parece inminente que obtendrá el lugar como candidato republicano a la presidencia. A pesar de ello, pienso que no hay por qué temer, en primera instancia porque de acuerdo a las últimas encuestas realizadas por distintos medios en Estados Unidos, Trump perdería las elecciones con Hillary Clinton por más de 6 puntos. Incluso, en caso de que el señor Trump gane la presidencia, estoy seguro que no será capaz de hacer ni la mitad de lo que ha planteado en sus discursos de campaña, que han sido discriminatorios y xenófobos. El señor Trump es la combinación ideal a un gran número de estadounidenses que le encanta. Sí, es la mezcla perfecta entre el espectáculo, la farándula, el hombre de negocio exitoso y el político. Así, en un país como Estados Unidos, en donde la gente se enamora de la frivolidad de sus celebridades, tiene mucho éxito un hombre con esas características. El crecimiento de la popularidad de Donald Trump ha ido aumentando debido a la gran manera en la que se desenvuelve en la televisión. Mediante la misma hace creer a un sector de la población que va a regresar la grandeza que supuestamente se ha perdido en el gobierno de Obama. Para muestra, su eslogan de campaña, Trump, Make America Great Again. Estados Unidos
se ha caracterizado siempre por ser un país de migrantes, los cuales en los últimos 30 años se han diversificado y no son solo blancos, sino también latinos, africanos, asiáticos. Por esta razón es que Trump ha decidido apoyar a la gente blanca, dentro de la cual muchos no han aceptado este fenómeno, y es que la base republicana se está resistiendo lo más posible a este cambio. Aprovechándose de eso y de la situación del desempleo, aunado a la recesión económica, Trump se ha convertido en el ejemplo de un populista norteamericano. Donald Trump es un tipo que se ha aprovechado del discurso de muchos políticos al decir que no es un político tradicional, que él le va a devolver la grandeza a Estados Unidos. Es cierto que por lo menos más de la mitad del Partido Republicano está conformada por votantes blancos con poca educación y de origen rural, que son los que seguramente le darán la candidatura presidencial al multimillonario. Finalmente, pienso que Trump es solo el hombre espectáculo, que con base en discursos de odio, xenófobos y discriminatorios, quiere convencer a una parte de la población de que él es la opción para estar al frente del gigante país norteamericano. Lo cierto es que él declaró que es un hombre de posiciones, no de principios, lo cual le creo porque no hace mucho simpatizaba con el Partido Demócrata. Mr. Trump no es racista. Un verdadero racista no le daría trabajo a las minorías en sus negocios neoyorquinos o trabajo en sus casinos de Las Vegas. Da la casualidad que sus políticas no son racistas como sus discursos. La campaña de Donald Trump va dirigida a un votante que se siente huérfano culturalmente y que no se identifica con identidad republicana tradicional y mucho menos con la demócrata. Me parece que su victoria como presidente de Estados Unidos de América es muy lejana, pero en el remoto caso que gane la presidencia, podríamos aplicar un viejo y muy conocido dicho mexicano: perro que ladra, no muerde. Así concluimos esta semana la bitácora del Internacionalista. Para el acento de ABC Radio, se despide ustedes, Adrián Ixe. Pues muchas gracias, Adrián Ixe, bienvenido a tu espacio, Adrián, en la bitácora del Internacionalista. Extraordinario análisis de este joven talento, porque ustedes ya saben que en el acento los jóvenes con talento son los que están aquí. Si usted es joven y no tiene talento, va a estar en otro programa, no le digo cuál. Dime, Alicia, tú, Isabel, perdón. Bueno, yo tengo una pregunta para nuestros dos invitados. El maestro, ¿cómo es que incita a los jóvenes a participar y preparar a los jóvenes en oratoria? Y a ella, que es muy joven, ¿dónde fue que le nace la pasión por la oratoria? Es un reto muy difícil porque en nuestros días, con un vocabulario tan grande como el español tiene, que nada más usamos una mínima parte, ¿cómo es que se anima a este reto grande de dominar el español? Un minuto, porque ya está aquí Carlos Valdés Martín. Sí, los concursos de oratoria son guerras floridas. Y desde ahí, desde el hecho de que entran los jóvenes, ganan conocimiento acompañado de libros, pero sobre todo ganan amistades para toda la vida. Y ese es el principal punto, la estrella, la punta de lanza para que ellos se catapulten a sus sueños, a alcanzarlos. Maestro Waldo Fabián González, muchísimas gracias por su presencia en este programa. Graciela Esperanza, gracias. Antes de que te vayas, dinos algo que nos nutra, chavala. Pues más que nada la emoción, la pasión por la palabra me surge gracias a mi mamá y a mi papá. Ellos algún tiempo se dedicaron a la política y a mí me emocionaba mucho ver cómo con la palabra emocionaban a las personas, las impulsaban, las motivaban, y yo decía, yo quiero hacer eso alguna vez. Después conocí amigas y amigos en concursos y fue cuando dije, esto es lo mío, el estar aprendiendo, el estar motivándome, el impulsarme y el saber que la palabra tiene que transmitir algo y sobre todo valores, pues creo que es mi mayor motivación. Graciela Esperanza Corona Islas, Waldo Fabián González, les agradezco mucho su presencia en este espacio, nos honraron con su visita, nos han dejado cosas muy positivas, muchas gracias. Bueno, no quiero decirle muchos porros porque ahora decía, ay, pues es su hija, ¿no? Chale. A ver, no han llamado, ahora sí ya me hicieron enojar. ¿Qué regalazos tenemos si no llaman? A ver, Daniela García motiva a la audiencia, sácate el libro y el disco, venga. 10 de mayo, el disco de A ti Madrecita, y el libro que se llama Las aguas reflejantes del espejo de la nación, de Carlos Valdés Martín. Raquel Escalante. También se pueden llevar otro disco que se llama Será porque te amo, en el que incluyen canciones como Cómo han pasado los años, Llamarada, Mi historia entre tus dedos, Hoy tengo ganas de ti, Por el amor de una mujer, entre otras. Y también un libro que se llama El método Gravitas, de Caroline Goide. Que nos deja el maestro Waldo, muchísimas gracias. Queridísimo Carlos Valdés Martín, escritor, es un lujo tenerte aquí, es un placer verdadero. Carlos, bienvenido.
Pues es un gran placer tener este programa tan alegre, con tanta diferencia, con esta vitalidad, y poder comentarles un tema que es tan importante y tan trascendente como la nación, que es uno de los temas que me han apasionado desde la juventud, cuando se hablaba de que ya había quedado eso totalmente fuera y vuelve a surgir y vuelve a surgir. Cuando decimos nación, que, bueno, nos visita, está por allá, mi adorada Lucía Gual. Un besazo a mi amiga querida. De los pocos seres humanos vivos que yo admiro, Lucía Gual, porque pocos seres vivos hay que admirar en este mundo, no hay ya tanta gente para admirar. Yo admiro mucho a Lucía, le tengo un gran respeto, es una gran mujer, que admiro mucho. Y Esperanza, ahí tienes una deuda con Lucía, pero luego hablamos. No me ha querido llevar, Yo ya 55 18 77 60. 55 18 77 60. Les voy a hacer una pregunta bien fácil. ¿Cómo se llamó la mamá de George Washington? No es cierto. No, ¿cómo se llamó? No, dígame usted cómo se llama el presidente de México, y se lleva usted el libro de las aguas reflejantes del El espejo de la nación, del escritor Carlos Valdés Martín, y el método Gravitas, y el disco Será porque te amo. Ay, gracias, Raquel, hombre, me chiveas. Son las 6 de la tarde con 40 minutos, vamos a ir rápidamente a una pausa. Llámenos, participe. Regresamos tiempo completo con el escritor Carlos Valdés Martín. Nos vamos a la pausa, regresamos. In times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. El acento. Regresamos. ABC Radio 760 AM. Comunicación con sentido. El acento. Continuamos. Era un gran rancho electrónico con opales automáticos, con sus charros cibernéticos. La nación sigue siendo un tema clave, y de repente en todos los niveles, todos los espacios, se tiende a descuidar, se tiende a perder la identidad y el concepto de lo que es la colectividad, y de repente llega un aparente guasón o tonto como Donald Trump, con ciertas capacidades retóricas y tiene don de palabra, eso sí, y a los norteamericanos sencillos les dice: yo voy a ser grande América, ¿no? Y ya, ya con eso te compro la idea. O sea, a todos los demás políticos norteamericanos aparentemente se les estaba olvidando que América es una nación tan grande que casi también es un imperio, pero bueno, ya habrá oportunidad de hablar de más sutilezas entre estos conceptos. México es una nación privilegiada porque ha sabido desarrollar en sus momentos claves un proyecto de nación muy original, muy resistente a las adversidades, como por ejemplo a la invasión norteamericana, a la invasión francesa y al imperio de Maximiliano, a las guerras civiles como la Revolución Mexicana, la mediocridad de sus políticos, a muchas adversidades, y fue formando un modelo que incluso podríamos hablar clásico, elegante y hasta precioso de integración nacional. A diferencia de muchos lugares que tienen una etnia, una población muy homogénea, como pudiera ser Japón, a diferencia de naciones de una gran prepotencia militar y económica, como en un momento dado se volvió Inglaterra o Estados Unidos, México se fue integrando de otra manera, ¿no? De una manera, pues digámoslo así, muy dulce, y como que la clave fue su integración cultural, la capacidad para decir,
pues somos la integración de diferentes ríos que nos van formando, y eso va formando, si quieres lo veamos míticamente, como una raza de bronce, como diferentes culturas que fueron tomando lo mejor de ellas para lograr una conciliación interna. Eso yo lo llamo en mi libro el modelo clásico de integración nacional. Y en su momento fue muy exitoso, tan exitoso que se volvió un capital político quizá a veces excesivo, y también los estados, cuando tienen mucho capital político, se dedican a dilapidarlo y a gobernar con descuido. Pero Carlos, sí, a mí llama mucho la atención de México dos cosas, ¿no? Decimos el concepto Estado-Nación, maravilloso, y me llevaste a recordar ahorita, ¿por qué? Y a preguntarte, tú que has estudiado este fenómeno, ¿por qué México no se volvió una potencia militar como Estados Unidos si teníamos todo? A ver, son finalmente dos temas, ¿no?, que van de la mano. Muchas veces la formación de la nación es en antagonismo con los estados. Aunque ya tenemos como muy hecho o muy metido en nuestra mentalidad que el Estado y nación son una sola cosa, a lo largo de la historia muchas veces las naciones han gravitado fuera del poder político, y los estados fuertes se han valido de agrupar a muchas naciones, oprimirlas o juzgarlos y nada más tomar la parte económica. Yo creo que sería así que todo un tema de un programa hablar de, bueno, ¿por qué nuestro país desperdicia en buena medida sus oportunidades económicas, geopolíticas, estratégicas, etcétera? Y una de las principales razones, pues, es que somos vecinos de Estados Unidos. O sea, eso es una muy buena razón también para hablar de muchos programas, ¿no?, de ese maridaje tan fuerte y tan conflictivo que se da entre la primera potencia del mundo y la primera y prácticamente, dijéramos, la única gran frontera bárbara entre ese primer mundo y este otro mundo. ¿Por qué somos tan solemnes los mexicanos? Coño, es que es una solemnidad. Ves a los diputados, a los senadores que no tienen más valor que el voto que les dieron o el regalo que les dieron las pluris, y pareciera que están viendo santones, no sé, ay no, la señora diputada, porque ¿en qué momento se pierde lo divertido de la nación para volvernos tan solemnes, tan solemnes? Yo diría que hay dos niveles de discursos. De hecho, México es reconocido como uno de los países más divertidos del planeta. O sea, de hecho, pues si les preguntas en muchos lados, oye México, Cantinflas, oye México, Chapulín Colorado, o sea, porque aunque como sea, la parte divertida de México tiene un peso específico en nuestra formación moderna, además, muy muy importante, y se contrapone a la parte solemne del Estado, que además es lo que te decía, o sea, finalmente ese modelo ha sido un dilapidar capital político, o sea, matando de aburrimiento a los electores, ¿no? Una de las tareas a veces de los políticos es decir, ay, no, ya me voy a morir de aburrimiento, que diga la gente, digo, para eso te votamos, para que nos mates de aburrimiento, sácame algo nuevo, ¿no? Bueno, pues antes de irnos a la pausa, para regresar, seguimos, hay todavía más de Carlos Valdés Martín. No tenemos pausa, que a toda, bendición. Saludos a Fernando Lorenzana, que nos está acompañando en la cabina. Ingeniero, muchas gracias, muchísimas gracias. El licenciado Enrique Peña Nieto es el presidente de México y se lo ganó Gerardo López. Se ganó el método Gravitas y el disco Será porque te amo. Gerardo López se lleva el método Gravitas y el disco Será porque te amo. Y bueno, eso Raquel Escalante es la encargada de dar este regalo. El licenciado Enrique Peña Nieto dice Teresa Casillas Montes, de 63 años, de la Cuauhtémoc, se lleva el libro Entre, Daniela, Las aguas reflejantes, el espejo de la nación. Del autor Carlos Valdés Martín. ¿Y el disco? A ti, madrecita. Ah, yo soy la madrecita. Ah, no, no, así se llama. Se oyó así como que, madrecita, no, por amor de Dios. Bueno, pues ahí están ya los ganadores, Raquel, por favor, ahí están ya los ganadores. El lunes pueden ustedes pasar por sus libros, el libro de Gravitas, dedicado por el maestro Waldo Benjamín González, y bueno, y el autor del disco,
Digo, del disco, baboso yo, el del libro. Carlos Valdés Martín. Carlos Valdés Martín también le deja a usted su libro autografiado. Muchísimas gracias por llamarnos. Bueno, Carlos, estábamos hablando de lo divertido que es la nación, pero también ese contraste, ¿no? De la solemnidad. Se había perdido con las boberías de un señor que fue presidente de color azul, para no decir que era del PAN, llamado Vicente Fox. Sí. El presidente más anticlimático, más bruto que hemos tenido fue Vicente Fox. Y sin embargo, de repente tuvo sus chiripazos, ¿no? Pero era el sentido del humor de Vicente Fox. Pero era involuntario. Involuntario. Totalmente. Y luego viene Felipe Calderón, ¿no? Felipe Calderón, que, amigas y amigos, aquí les vengo yo a decir que con esa vocecita, pero bueno, más o menos volvió a vestir la imagen presidencial. Y viene Enrique Peña Nieto con toda la escuela del viejo partidoso, de alabado sea el Señor y yo me inclino ante su majestad. Y bueno, en fin. El estilo solemne otra vez que regresó. Pero te digo, finalmente la nación es un crisol, es decir, se van a meter fuerzas contrarias, ¿no? El hecho de que haya una gran tradición divertida, informal, etcétera, que México se ha destacado como por la Academia del Albur y otras cuestiones muy importantes, no va a decir que, oye, pues vamos a expatriar a los solemnes, a los aburridos. Digo, todo puede tener su momento, su momentum, ¿no? Sobre todo, pues cuestiones muy especializadas como el tema de la política, hablando en lo especializado. Pero yo creo que finalmente esa ha sido gran parte de mi tarea y el problema, porque también no se aborda académicamente de una manera más precisa el tema de la nación, aunque han avanzado mucho los estudios, y de hecho algunas de las obras que merecen ser estudiadas son de autores mexicanos, ¿no? En mi blog, lo puedo decir, claro, www.Carlos Valdés Martín, así todo seguidito con ese blogspot.com. Ahí podrán ver varios temas sobre la cuestión nacional. Autores como Samuel Ramos, El perfil del hombre y la cultura en México, Octavio Paz, el famosísimo y bien merecida su fama, El laberinto de la soledad, y obras más recientes como La jaula de la melancolía, son aportaciones interesantes. Pero precisamente a partir de la globalización, de que se empieza a dar los tratados de libre comercio, con que tengamos las fronteras abiertas, ya nos pasamos el primer mundo va a llegar para acá con que abras tu frontera, y otros mitos así muy curiosos que se han dado en las últimas décadas, se va viendo que la nación sigue siendo muy problemática y que no se ha alcanzado a entender bien cuál es su naturaleza. Entonces, en algunas otras regiones y en lo académico ha crecido el interés por conocer más a las naciones, de qué se trata el tema España, Europa. O sea, realmente el proyecto de Unión Europea es desaparecer a las naciones europeas, o nada más medio desaparecerlas, o nada más volverlas impotentes en un ámbito político-económico. Recordemos que muchos procesos de integración nacional pues empezaron nada más por disolver las fronteras interiores, como fue, por ejemplo, Alemania y su mercado interior, y de ahí luego vino ya la Gran Alemania, y luego vinieron todos los problemas que desembocaron en algunas guerras mundiales, etcétera, que tienen que ver con ese descuido sistemático del tema de la nación, además de que a nivel cultura popular siento que una y otra vez va renaciendo ese interés y esa comprensión de la nación, precisamente al poder ver más mundo y poder ver otras perspectivas, comprendemos más lo peculiar de nuestras naciones. Fíjate, qué interesante plática. Está usted escuchando El Acento al escritor mexicano Carlos Valdés Martín. Jimena Loyola de la colonia Jardín Balbuena, nos dice: somos de la escuela de la vieja España, la solemnidad rancia de las cortes. De ahí parte todo lo aburrido que son todos los actos de la administración actual. Esto opina la señora Jimena Loyola. Yo le voy a decir algo, señora Jimena Loyola.
Mucho se ha dicho que si la masonería tuvo que ver con todo esto de la solemnidad y bueno, hay una gran ignorancia de lo que es la masonería, ¿no? Yo hace rato bromeaba un poco aquí en la estación que les digo, ay, es que fulano de tal es masón, ay, el diablo, se le va, ay, adoran a Donay, adoran a Satanás, no es cierto, hombre, ¿no? Pero bueno, la gente se les da por inventar y luego dicen que los masones son come curas, tampoco, porque hay curas que son masones, los que tienen una capacidad racional para entender y abrir su mente, pues participan de la masonería. Entonces, bueno, déjenme decirles que efectivamente es una herencia de la vieja España, pero también es cierto que a los mexicanos se nos ha dado, se nos gusta, ¿no es cierto, Carlos Valdés? Sí, no, muy cierto, pero también diría que no es la única fuente de lo español en la formación de la masonería. De hecho existe la formalidad, por ejemplo, comunista del discurso del Soviet Supremo, de China, sí, etcétera, que también sus curiosas características, ¿no? Cuando se decía, el líder de las juventudes comunistas lo acaban de nombrar, nada más tiene 79 años, porque los otros eran candidatos de 80. Nada que ver con la son CTM, hechos históricos, ¿eh? No crean que eran de sindicatos de la CTM. Entonces sí hay muchas fuentes y muchos aspectos bien interesantes de las raíces nacionales. Por ejemplo, la masonería, alguna vez dijo una locutora y lo retomé y es 100% verdad, lo amplié el dicho, se convierte en un dicho. Todo mexicano, si le empiezan a rascar a su árbol genealógico, tienen un tío o un abuelo masón. Búsquenlo y lo van a encontrar, mientras más lo busquen. Y si buscamos y le rascamos, todos tenemos un sobrino gay o un hijo gay. También. Eso ¿ves, es, mamá? ya, eso ya es una ley actual. No eres la única, es una mamá. ley sociológica. Entonces, pues igual, así, 2 segundos, déjame saludarte al aire. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué se siente tener el marido que tienes? No, pues muy orgullosa de él, de compartir la vida con una persona que me da tanta luz y tanto conocimiento. Un día de estos vamos a estar contigo aquí en El Acento, querida Lucía, para Con aclarar todo gusto. muchas dudas, muchas cosas. Nos quedan 2 minutos. Con todo ya se dieron gusto. los regalos. Dentro de 2 minutos usted va a escuchar el mejor programa de difusión de la ciencia en México, conducido por el ingeniero, queridísimo ingeniero Rodolfo Garrido, el mejor difusor de ciencia en el país y en toda América. Me dices, Isabel, ¿quién está en el Periscope? Desde Colombia nos mandan saludos. Un saludo a mis hermanos colombianos, que tienen unas colombianas que son la Papá. cosa nostra. Son la cosa más bonita del mundo, las colombianas. Yo me quedo en Colombia. Antes de irnos, queridísimo Carlos Valdés Martín, aparte que tengo una hija loca que todavía a los 26 años se pone celosa del papá. Válgame Dios. Carlos Valdés Martín, antes de irnos, ¿dónde podemos contactarte? Repítenos tu blog, alguna cosa especial donde podamos consultarte. es muy fácil. En mi blog es Carlos Valdés Martín, es mi nombre así corridito, sin separaciones, .blogspot.com. Ese es mi sitio. Ahí me pueden contactar, ahí pueden mandar mensajes, etcétera. Ahí también contesto. En Facebook también ahí estoy. O sea, ahorita ya hay, ¿no?, muchos medios de comunicación. Bueno, pues ya llegó la hora de despedirnos. Nos vemos, nos escuchamos el próximo sábado. Daniela García. Pues muchas gracias a los invitados por haber venido. Nos faltó tiempo para poder profundizar más los temas y espero que vuelvan a venir. Claro que sí. Raquel Escalante. Pues igual les agradezco por su tiempo, por estar aquí. Espero a la audiencia les hayan servido estos temas, hayan sido de su interés y nos vemos el próximo sábado como siempre. Isabel. Recuerden que los sábados no volverán a ser iguales. Sintonícenos 760 de amplitud modulada y recuerden visitar el portal www.om.com.mx y nos escuchamos el próximo sábado. Nos vemos la próxima semana. Se quedan con mi querido amigo, mi admirado ingeniero Rodolfo Garrido en Fronteras de la Ciencia. No, Fronteras del Conocimiento. Quédese con el mejor programa de difusión de la ciencia en México. Hasta la próxima.
ABC Radio presentó su programa El Acento con el doctor Jesús Corona. Nos escuchamos la próxima semana.